Hola queridos amigos, buenas noches, qué gusto de saludarlos. Buenas tardes, mis amigos del Perú, América Latina, Colombia, México, Chile, Argentina y de Estados Unidos también y América Central. Miren, hoy día ha salido en el periódico un artículo interesante en El Comercio sobre la cura de la enfermedad holandesa. Interesante el artículo, interesante, pero bastante fuera de la realidad, creo, en esta época moderna de innovación, de cambios permanentes, ¿no? Krugman, un economista socialista, normalmente escribe en el Economist y también acá le tiene bastante cabida, él dice que el Perú, ser un país manufacturero no es necesariamente la ruta a seguir. El Perú es una nación productiva sin que la industria sea muy importante, dice, ¿no? Y después Aswad Zamorán dice, el Perú va a ser una economía impulsada por commodities, sin importar lo que haga. Debe aceptar que no va a ser diversificada porque no puede permitírselo. Es una barbarie. O sea, nosotros estamos limitando a nuestra nación a exportar minerales y a exportar todo lo que son insumos. Y bueno, y ahí queda. O sea, no tenemos la posibilidad en realidad de desarrollo. Entonces el comercio toma el tema de la enfermedad holandesa, pone un ejemplo, que Holanda en 1960 se encontró gas y se dedicó a exportar gas, hubieron divisas, pero tuvieron problemas con la parte productiva. O sea, no necesariamente nosotros en lo que es manufactura debemos de concentrarnos en productos a nivel global, a nivel mundial. Hola Coco, ¿qué tal? Qué gusto escucharte. No, no es así. Nosotros tenemos varios mercados. O sea, tenemos un mercado nacional, regional, América Latina, Centroamérica, ¿no? O sea, decir de que hola Andrei, qué gusto de verte. Decir que no puede, que solamente debemos pensar en David Ricardo, en las ventajas comparativas, ¿no? Y hacen el análisis de David Ricardo. Y dicen, bueno, David Ricardo nos aconseja que nosotros debemos producir en realidad productos que podamos ser productivos solamente. Entonces toman el concepto de ventajas comparativas y no toman el concepto de ventajas competitivas de Michael Porter, de las naciones. O sea, es tergiversado el artículo. El artículo va dirigido a Krugman, porque Krugman escribe en El Comercio, ¿no? Krugman, en gestión, y va dirigido a lo que es la industrialización. El Perú debe dedicarse solamente a lo que son servicios, insumos. Es un desprecio, ¿no? Pero académicamente también pensemos en Michael Porter. ¿Y qué dice Michael Porter para la ventaja competitiva de las naciones? Esto es importante. Michael Porter en la ventaja competitiva de las naciones, él pone un ejemplo. Varias naciones. Y pone un ejemplo que vamos a ir viendo poco a poco cada uno. Por ejemplo, dice las condiciones y los factores. La posición de la nación en lo que concierne a mano de obra especializada o infraestructura necesaria para competir en un sector dado. Mano de obra especializada. O sea, cuando hablo de manufactura, nosotros podemos concentrarnos en alguna mano de obra especializada, no necesariamente tiene que ser en todo. Así como Gastón trabajó en lo que son servicios en los restaurantes, nosotros podemos desarrollar varias características de mano de obra especializada. Y no debemos asustarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Que lo que sucedió en Chile con la industria, con la industria minera, con la minería. Chile necesitaba en realidad un soporte de proveedores. Entonces, el Estado invirtió mucho en capacitar a los proveedores, o sea, en los indicadores de calidad a nivel internacional. En eso gastó. O sea, no gastó en los panamericanos, ¿no? Tampoco en una refinería de petróleo, sino gastó en realidad en capacitar a los proveedores. ¿Por qué? Porque la ventaja nacional no solamente son los factores, también son las condiciones, los sectores afines y de apoyo. Para que Japón haya podido tener una industria automovilística, ¿qué es lo que hizo? El siglo pasado. Capacitó a todos los elementos necesarios
para poder desarrollar la industria. Primero el tema del acero y posteriormente el tema de los insumos. Entonces, Japón, por ejemplo, logró lo que se llama dos estrategias: la ingeniería de valor y el análisis de valor. En el siglo pasado, en 1960, la industria automovilística está dominada por Estados Unidos y por Europa. Punto. Japón se preparó y aplicó lo que se llama la ingeniería de valor. ¿Qué es la ingeniería de valor? La ingeniería de valor, según la definición de Kenichi Omae, en La mente del estratega, hago referencia, pues no vayan a pensar que estoy copiando. En La mente del estratega, él dice que la ingeniería de valor, ¿qué es lo que hizo Japón? Japón despiezó, y compró un Buick, un Dodge, un Ford, lo despiezó: sistema, subsistema, componente, elemento y unidad. Y dijo, a ver, ¿cómo podemos nosotros fabricar estos elementos a un menor costo? Indudablemente que se demoraron y no fabricaron todas las partes y los componentes. Ese fue el primer paso. Entonces, el primer paso fue tener un automóvil de calidad y menor costo de producción, ¿no? Primer paso. Hola, Siles Rubi, ¿qué tal? Qué gusto de saludarte. Si ponen compartir sería interesante. El segundo paso fue lo que se llama, tenemos cómo hacer llegar el producto al consumidor final con canales de distribución adecuados. O sea, cuando me hablan de que el Perú, en lo que es manufactura, ya no debe competir, estos señores están en otro planeta, pues. Entonces ellos hablan cuando los canales de distribución ya están establecidos. Los canales de distribución se van haciendo, se van distribuyendo, se van creando. Entonces Japón desarrolló lo que se llamó el análisis de valor y desarrolló todo un sistema de canales de distribución para hacer llegar el automóvil a un precio competitivo. Pero ¿qué pasó? Japón fue inteligente. O sea, Toyota, Honda, Nissan dijeron, no vamos a competir con el mercado americano. No fueron como los coreanos que pusieron en el Hyundai el Accent, creo, y a precio menor, y un problema, ¿no? Entonces ellos, si bien es cierto, su costo de producción era menor y que les podía permitir márgenes grandes en el precio, acá arriba, ¿no? Acá abajo, acá arriba, ellos no. Ellos pusieron un precio acorde con el precio del mercado americano. No pelearon. Si el mercado americano costaba $7.000, ellos ponían 6.800 o 7.100. Nada más. O sea, no se hacían problemas. No se enfrentaron a la parte política americana, ¿no? En ese momento. Bueno, ahora con Trump ha cambiado la cosa, ¿no? Entonces, ellos desarrollaron, o sea, Japón en 1960, ¿no? Desarrolló la ingeniería de valor y el análisis de valor para que el sector automovilístico se desarrollara. ¿Y qué es el sector automovilístico? Un sector de manufactura. Interesante, ¿no? Entonces, decir de que no podemos es ilógico, es completamente, es como a un niño decirle, mira, tú nunca vas a tener casa propia, nunca vas a crecer, nunca te vas a desarrollar, tú vas a ser siempre una persona ahí nomás, ¿no? No vas a crear empresa. Entonces, nosotros debemos de pensar en realidad en el valor. ¿Y quién nos enseña el valor? Michael Porter. Entonces Michael Porter sí habla de las condiciones, los factores, la demanda, la estrategia y rivalidad de las empresas. A ver, ¿qué significa la estrategia y rivalidad de las empresas? ¿Por qué el sector automovilístico en Japón se desarrolló en el siglo pasado? Porque se apoyó en realidad la formación de empresas competitivas. O sea, tenías a Toyota, tenías a Nissan, tenías a Honda, entonces competían. Entonces lo que nosotros debemos hacer es permitir, apoyar que haya competencia en realidad de los productos manufacturados en el Perú. O sea, no solamente debemos de ver la balanza comercial y la balanza de pagos, está bien, pero los tienen engañados con el tema, esa es la balanza comercial y la balanza de pagos. Yo
En el Facebook anterior hablé de Piketty. Piketty, el economista francés, que lo ha dicho bien claro. La desigualdad del capital que va creciendo y los bajos sueldos que hay en las empresas a nivel mundial, en el 2030 va a haber una eclosión social, va a haber un problema. Por ejemplo, Bill Gates tenía hace 10 años 5.000 millones de dólares tenía de capital. Ahora tiene 40.000. O sea, en 10 años, imagínense, de 5.000 a 40.000. ¿Y por qué? Pues está bien. Él no es un innovador. O sea, Microsoft lo que ha hecho es crear sus productos y no vas a compararlo con Steve Jobs de Apple, no vas a compararlo, ¿no? Pero sin embargo ellos se mantienen, o sea, el capital sigue creciendo. Entonces lo que estamos viendo es que las organizaciones, las corporaciones que tienen capital siguen creciendo. Entonces nosotros lo que queremos es decir, no, ustedes no se van a industrializar nunca, o sea, no se van a capitalizar, no va a haber el patrimonio. El tema de la hipoteca inversa, ¿no? Imagínense una familia de clase media baja que tiene una casa chica y que en su casa viven sus hijos que no encuentran trabajo, ¿no? Entonces ellos vienen y le ofrecen y le dicen, bueno, y gana poco el señor ¿no? Entonces, como usted no tiene trabajo, vamos, le compramos su propiedad, no se preocupe, usted va a vivir con su señor aquí hasta que fallezca. Claro, ya calcularon, pues, ¿no? Están en 70 años, 80 años, 10 años más. Y esa propiedad se va a revalorizar. Entonces, cuando los hijos quieran comprarlo, dicen, no, me lo compras a mí. Tú no estás en el patrimonio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en realidad en qué sectores de la industria debemos de tener una manufactura. No hay que desesperarse, pero quizás hay que estudiarlo, ¿no? O sea, no todos son costos laborales, no todos son el problema de aranceles. O sea, nos fijamos en cosas que son parte del entorno, pero no es el centro de gravedad. El centro de gravedad es hacer un estudio adecuado de cuáles son los sectores de manufactura que debemos desarrollar. ¿Y por qué digo esto? Esto lo digo porque nosotros tenemos 33 millones de peruanos donde tenemos una gran cantidad de mano de obra no calificada. Es la mayor cantidad de mano no calificada, que está en la parte rural y en la parte urbana también. Mano de obra calificada técnicamente, ¿no es cierto? Estamos hablando de un 60%, 65%, estamos hablando con 15%, y la mano de obra calificada de profesionales y másteres es pequeña. Entonces, ahora hemos creado la SUNEDU, que las universidades son malas. O sea, un militar que se hable de las universidades y no tiene el grado de doctor. Es una barbarie, ¿no? Bueno, yo vengo de la Marina, pero sí me he esforzado, sí tengo mi grado de doctor, está reconocido y no he copiado, ¿eh? No he copiado. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante acá? Creo que lo importante acá es hablar del valor, hablar de las ventajas competitivas, no de las ventajas comparativas. Las ventajas comparativas sabemos cuáles son: la biodiversidad, ¿no es cierto? El turismo que tenemos y que, bueno, hay que ponerse las pilas, porque también los operadores ven oportunidades. Y ahora con los aviones de bajo costo y con Airbnb es peor, ¿no? Entonces, después debemos ser más abiertos. O sea, hay gente que no está de acuerdo con, por ejemplo, el Cusco es una gran atrayente, pero el Cusco pues puede hacer con la Isla Pascua un tour. Yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque la Isla Pascua y los chilenos no es una locura, ¿no? O sea, se puede hacer un tour. Si yo quiero visitar los Maorí, hablar con los extraterrestres y estar con Cito Paz, ¿no? Y de ahí me voy al Cusco para ver astrología, Pachacútec, ¿no? Me gusta de repente, ¿no? O de repente de la selva, estoy en la zona de la selva, me puedo ir pues a Cuenca en el Ecuador, ¿no? Hacer un raíz turístico. Pero esas son ventajas comparativas. Que eso es, sí, gracias a Dios estamos caminando, ¿no es cierto? Pero a mí lo que me preocupa son las ventajas competitivas. ¿Qué es la ventaja competitiva? La ventaja competitiva es el valor que se obtiene cuando uno produce una materia prima o un insumo semielaborado en producto final y le da un precio que el mercado lo acepta, ¿no? Indudablemente que las distorsiones del mercado son tremendas acá en el Perú, ¿no? O sea, tú te compras en Go una bolsa de canchita, que creo que vale 2 soles 50, así, lo pones en tu horno microondas
Y si el cine está a 2 cuadras de tu casa, tú no puedes entrar con esa canchita, tú tienes que comprar una cancha que vale 10 soles. Ya, es una distorsión, probablemente es una barbarie en el tema de los precios, ¿no? Pero ese es un ejemplo en realidad secundario. Pero iguales en los productos, iguales en los productos. Entonces, ha habido una distorsión de precios en lo que son los productos de manufactura. Ahora, tenemos que confiar en los artesanos peruanos, tenemos que ayudarlos y tenemos que capacitarlos. En resumen, yo pienso que para poder pensar en el tema de la industria de manufactura y no dejarla de lado, claro, cada gobierno que entra habla, ¿no? Y habla. Yo hago varias consultorías en el emporio de Gamarra a las empresas que venden prendas de vestir, ¿no? Y me cuentan, me informan, me dicen, señor, viene un gobierno y vienen y reunión con el ministro de la producción, ¿no? Perfecto. Pero ¿qué es lo que sucede? Los aspectos de producción y de mercado son libres. La burocracia no va a hacer nada. Ellos no son los encargados. Hola Antonio Cruzado, qué gusto de verte. Ellos son los encargados de dar algunas reglamentaciones, pero no deben de meterse en la parte del mercado. En la parte del mercado tiene que ver clientes, proveedores. Clientes, proveedores, ¿no? Y tiene que haber y las reglas del mercado. Y financiamiento barato, ¿no? No financiamiento caro. Nuestros bancos le compran el dinero a bancos del extranjero, ¿no? A 1%, 2%, 1%, y nos lo venden a 10, 12, 14%. Y bueno, y todos contentos. El presidente contento con sus empresas de consultoría, el Banco Central de la Reserva no dice nada, el MES se hace loco, ¿no? Pero eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. ¿Y por qué tiene que cambiar? Porque si no se cambia, lo van a cambiar. Las cosas son claras. Acá el tema es acelerar que la mano de obra no calificada tenga ingresos adecuados y se le califique, y reducir la mano no calificada a que sea mano de obra calificada intermedia. Ese es el trabajo que hay que hacer. Ese es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Y no estar criticando a la educación, que los profesores, que... Yo les voy a contar una anécdota. En mi tesis doctoral, que la hice, yo tuve entrevistas, como ustedes comprenderán, hay que investigar, y hablaba con los hijos de los campesinos sobre el espárrago verde fresco. Y le decía, oye, ¿este fertilizante funciona? No, no funciona, señor. ¿Qué edad tendrá el chico? 12 años. Y este plaguicida tampoco. Y me explicaban, ¿por qué? Porque ellos tienen los saberes culturales. O sea, en el tema de la agricultura, nosotros sí creo que podríamos lograr ventajas competitivas con buenos canales de distribución. Así es, buenos canales de distribución. ¿Cuáles serían? No sé, hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Yo no puedo lanzarme a decir este o este, ¿no? No solamente son pistas y son puertos. No. Son insumos. Es asistencia técnica, ¿no? Es costo del capital, ¿no? Eso es costo de capital. ¿Cuál es el crédito? ¿Cuál es el costo de capital? Y costo de capital verificado, ¿no? No dan el dinero y después no se puede cobrar, ¿no? Costo de capital, ¿no? Y en el tema del Ministerio de Agricultura, ya yo vengo observándolo hace varios gobiernos, y siempre pasa lo mismo. Nombra una organización y de repente después entra otro y le hace una auditoría. O sea, estamos en el que tú tienes la culpa, ¿no? Eso no es. Hola, Leonardo Gordillo, qué gusto de saludarte. Tenemos que pensar seriamente y profesionalmente, ¿no? Lo que tenemos que lograr son ventajas competitivas. ¿En qué? Bueno, las ventajas comparativas ya están dichas. Turismo, gastronomía, ¿no? No hay problema. No nos metamos en ese tipo de servicios. Pero pueden haber desarrollo de software y hay que apoyar a los empresarios. COFIDE tiene poco dinero para poder apoyar, porque es una banca intermedia, o sea, no es una banca final, ¿no? A los empresarios y a los emprendedores. Entonces, debemos de tomar las mejores prácticas de almacenamiento, las mejores prácticas de manufactura, las mejores prácticas de aprovisionamiento. Todo eso está.
Lo que nos falta es más solvencia académica. Solvencia académica. Las personas que van a los puestos de los gobiernos tienen que haber tenido una investigación académica. O tienen que tener el grado de doctor o ser expertos. Bueno, esa es mi opinión. De repente me equivoco y no debo hablar. No sé. Yo sí creo que debe ser así. Porque en el mundo las herramientas están. Y lo que hay que hacer es que el Estado permita el acceso a la información. O sea, el acceso a la información no puede estar pues, en manos de 4 o 5 plataformas. No debemos estar abiertos. El Internet debe ser gratis. El Wi-Fi debe ser de acceso gratis. Yo preferiría que el Internet sea gratis, eso sea gratis, que tener los Panamericanos, 5.000 millones de dólares. O tener la refinería de petróleo. ¿No? Los 5.000 es la refinería y el otro creo que son 8.000 millones. Creo. Por supuesto. Porque ese muchacho, por ejemplo, que veía que la planta, que el plaguicida no era el adecuado, él tenía la información y se la iba a dar al agricultor y el agricultor iba a comprar otro plaguicida. O los que hacían ese plaguicida decían, uy, voy a cambiarlo. Y había innovación. O los fertilizantes. ¿Qué fertilizante? ¿Por qué? ¿Cómo debe ser? Entonces, nosotros tenemos que ayudar a que el pequeño empresario y emprendedor pueda desarrollar. Por ejemplo, ¿qué haría yo con el Emporio de Gamarra? ¿Qué haría yo? Yo le voy a decir lo que haría. Lo primero que haría sería de manera subterránea un área logística. Ustedes saben que en el Emporio de Gamarra los productores de prendas traen sus insumos por taxi, porque son chicas las tiendas, por taxi. Increíble, increíble. Lo único que entra en camión son las bebidas para los restaurantes, ¿no? Camiones inteligentes. Todo eso se controla. Camión inteligente y entra el insumo, entra el hilo, entra las máquinas. Conseguir crédito. Nosotros nos estamos endeudando y nosotros no sabemos, porque esa deuda la vamos a pagar nosotros. ¿Quién nos va a pagar? Cuando el Estado emite bonos, esos bonos los pagamos nosotros, señores. Lo que pasa es que nadie nos dice nada, los periódicos nadie dice nada. Pero los impuestos son altos, ¿no? Dejamos de desarrollarnos, ¿no? Entonces, el objetivo, por ejemplo, que haría en Gamarra, yo haría primero un análisis de todas las empresas productoras de prendas y sus máquinas, cuáles son en realidad la situación de sus máquinas. Primer punto. Segundo punto, hago un estudio y a cada dueño de una empresa de máquinas le ofrezco una máquina con crédito, pues 2% al año. 1%. Y luego una máquina moderna. ¿Qué voy a conseguir con la máquina moderna? Que va a haber eficiencia, que va a haber ahorro de energía. ¿Ustedes pueden pensar que el kilowatt hora en Gamarra es más caro que en el Jockey Plaza? No me lo van a creer. Bueno, así es pues. Y el Indecoping. Increíble, ¿no? Entonces, si esas personas producen prendas y las venden al minoreo y el mercado es nacional y en algunos casos es internacional, ¿por qué? Porque hay un canal de distribución. O sea, cuando se habla de los intermediarios se habla mal, los intermediarios, eso se llama canal de distribución. Lo que pasa es que el canal de distribución tiene que tener su margen. Ahora, claro, hay que ver que el margen sea el adecuado. Pero no vamos a pensar como Venezuela, que es una locura, ¿no? Es una barbarie, ¿no? Hay que pensar técnicamente y profesionalmente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría? Entonces, las prendas que produce Gamarra nos llegarían más baratas seguramente, si es que los ayudamos en una parte logística y en una parte tecnológica. Entonces, esa es la forma, yo creo. Y eso está acá. La ventaja competitiva de las naciones, de Michael Porter. Este libro, más de 700 páginas. ¿Lo estudió? Sí, lo estudió. Habla del desarrollo de Alemania, de Finlandia, Noruega, los países nórdicos, Francia, Italia. Habla de Italia, el problema, justo de Italia, el problema de Italia era el problema de Gamarra, ¿no? Y tenemos algunos problemas. Entonces, por ejemplo, ese es un dato. Y también quiero decirles, por ejemplo, el caso de los calzados. En el siglo pasado hubo un esfuerzo, no sé si el gobierno de Belaúnde, creo,
el primer gobierno creo, se trajeron maquinarias de Alemania y se hizo un centro industrial en Trujillo. Entonces se empezaron a producir calzado y se vendía el calzado, hasta ahora se venden los calzados, ¿no? Pero la pregunta es, ¿tenemos una industria de la curtiembre? No. ¿Tenemos ganado vacuno? No. ¿Tenemos pastizales? No. Eso se llama la cadena de valor. Y de eso habla Michael Porter. En este libro no lo habla. Lo habla en otro libro. Acá habla del diamante. La cadena de valor. Lo que nosotros debemos hacer es ver que la cadena de valor de nuestros ciudadanos que se convierten en emprendedores, facilitarle no solamente la información, sino facilitarle todo el proceso de la cadena de valor de actividades principales y de actividades secundarias. Eso es importante. O sea, no podemos salir como el comercio, ¿no? Y decir, bueno, el señor Krugman, ¿no? El señor Krugman dice de que no debemos dedicarnos a los servicios, que debemos dedicarnos a los servicios y que nos olvidemos nosotros de lo que es la manufactura. Es irrisorio. Es irrisorio. ¿Que haya competencia? Sí, que haya competencia. Claro, tiene que haber competencia, al contrario. Mientras más competencia hay, es mejor. Pero tenemos que saber regular también. Tenemos que saber regular. Entonces, mi conversación del día de hoy, en realidad, mi interés era decir de que el tema de la política de industrialización debe ser una política de Estado. Y no nos dejemos engañar o no sintamos los efectos de, bueno, no hemos crecido, no hemos desarrollado. No. Eso no me gusta. No está bien, porque eso significa que es una falta de profesionalismo, ¿no? Y les cuento una anécdota. Hace un tiempo, ustedes deben conocer a León Trachtenberg. León Trachtenberg es una figura, ahora tiene pues unos colegios, ¿no? Y me invitaron a una reunión. Hola, Carlos Marroquín, me invitaron a una reunión, qué gusto saludarte. Y empezó a hablar de la educación y empezó a criticar que los japoneses, que por aquí, los coreanos, que nosotros, que nuestros profesores, que la educación es un desastre. O sea, destrozó al profesor peruano. Increíble. Entonces yo me quedé callado. ¿Preguntas? Una pregunta, León. En el Colegio León Pinelo, donde tú eres director, ¿qué teoría del aprendizaje es la que ustedes utilizan? No supo contestar. Y como me contestó otra cosa, yo no iba a rebatirle y decirle, no, la teoría de aprendizaje son de Vygotsky y de Ausubel y de Brunnen. ¿Cuál de ellas has aplicado? Me gustaría para poder conversar. Bueno, ya se imaginarán, era una reunión donde él era la estrella, entonces yo me quedé callado por respeto y consideración, ¿no? Pero el que está de maestro de ceremonia se puso nervioso y me contestó otra cosa. Entonces, no se puede criticar al profesor si la persona que critica no conoce la teoría de aprendizaje y no las ha estudiado. Lo importante es cómo aprende el alumno, ¿no es cierto? No criticar al profesor solamente. Entonces, son los diagnósticos que hay que hacer antes, ¿no? Entonces, igual es en esto, no hablemos mal de la manufactura peruana si verdaderamente el señor Krugman no vive acá. O sea, el señor Krugman no vive acá. Nosotros debemos hablar cómo hacer para que la manufactura se desarrolle. Y que eso sea una política de Estado de 15 años. 15 años para desarrollar el área de manufactura. ¿Cuál? No sé, hay que ver. La nanotecnología, de repente. La robótica, de repente. Agarraremos 100 personas, o como hizo China, 200 personas, y las mandaremos a la Universidad de Harvard a estudiar, y después vendrán a trabajar acá. Claro, puede ser. Pero no permitir de que pensemos de que nosotros somos 33 millones de personas y más o menos el 35% son jóvenes, no van a tener un futuro. O sea, van a vivir en desasosiego. Entonces, eso no es bueno. Lo que hay que pensar es cómo ellos pueden innovar y crear a través de herramientas que le demos. Hola, ¿cómo estás? José Luis de la Vega. Qué gusto de saludarte. Ese es importante. Entonces, nosotros tenemos que ser técnicos, ¿no? Nos gusta leer la ventaja comparativa de David Ricardo, me parece bien, estamos desarrollándonos en el turismo, en la cultura, pero veamos las ventajas competitivas de las naciones de Michael Porter. Leamos.
Y esto es lo que deben de leer los congresistas, los ministros. Hablemos sobre ventajas competitivas. De eso hablemos. Leamos a Piketty. No le he traído el libro acá, porque lo voy a poner en YouTube, pero lo hablé la vez pasada. Leamos a Piketty. Piketty nos está adelantando. Un hombre de 44 años, francés, ¿no?, que nos está diciendo de que el capital cada día crece más y cada día los sueldos y salarios son menores. ¿Qué les parece? Eso va a tener un problema. O sea, esa desigualdad va a tener un problema. Entonces, esa es mi recomendación. Hagamos una política de Estado de la manufactura. ¿Cuántos años? 10 años. 10 años. ¿Va a demorar? Claro que va a demorar. Y contratemos gente especializada a nivel mundial. Que se gasten 4 o 3 millones de dólares, no importa, pero que se ponga a estudiar eso, que se dé como tarea en la Universidad de Harvard. ¿Cómo desarrollar la manufactura en el Tecnológico de Monterrey? ¿Cómo desarrollar la manufactura en Oxford? ¿Cómo desarrollar la manufactura en la Universidad de San Marcos? ¿Cómo desarrollar la manufactura peruana en la universidad, en la San Martín, en la Universidad de Loyola, no sé, en la que ustedes quieran? ¿Cómo desarrollar la manufactura? Entonces, que haya una vibración, que haya una conciencia. Porque así es, el mundo está cambiando y tenemos una revolución digital. Y esa revolución digital tiene como fundamento la base de datos. La base de datos. Ahora van a existir centros de datos de información, que en nuestro caso es el INEI, no más o menos. Pero, por ejemplo, el censo que ha habido hace poco. Tenemos información. Un silencio sepulcral. Lo criticaron, ¿no? Después se cayó, los periódicos se callaron, nadie habla, pero esa es información importante. Esa información del censo es importante que salga al aire, porque eso se va a analizar, ¿no? Si nosotros tenemos zonas del Perú donde la tecnología es muy precaria, que haya una tecnología un poco mejor, y hay bastante. O sea, no digamos, no, lo que hay que es traer de Indonesia o traer de Singapur, Corea, un motor. No, necesariamente. De repente nosotros podemos crear una tecnología un poquito mejor para esa zona, para que esa zona se desarrolle. Y así se van desarrollando las cosas. Así se van desarrollando las cosas. Todo se desarrolla a través también de mirar las buenas prácticas, como hizo Japón el siglo pasado, con lo que es la ingeniería de valor y el análisis de valor, que es una de las cosas que lo dije al comienzo de este video, de esta grabación. Bueno, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes, yo les agradezco. Asimismo, los invito a plazaconsultores.com para que se inscriban, para poder establecer una relación en realidad sobre lo que es el marketing digital, sobre ese tema digital, en el que nos encontramos. Plaza Consultores, tengo a Freddy Ortiz, que es uno de nuestros socios, y César Vallejo, ¿no? Jóvenes, todos menores que yo tengo 70 años, ellos tienen 50 y tantos y 40, y contento, estamos trabajando estratégicamente para poder en realidad apoyar, ayudar a los emprendedores. Y emprendedores de diversos índole, porque si tú tienes problemas de iniciarte, no hay problema, nosotros vemos la manera en poder apoyar, ¿no es cierto? Claro, con buena voluntad y indudablemente todo se puede hacer. Bueno, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes, les deseo que esta semana sea de éxito y felicidades. Chao, gracias.